Hola compañeros y maestra, nuestro equipo les va a presentar la cápsula de desigualdad económica. El equipo está conformado por Fernanda, Karina, Lisette, Valeria, Carla, Montserrat y yo, Aida. La desigualdad económica ha sido una constante en la historia de la humanidad, pero su naturaleza, causas y manifestaciones han experimentado profundas transformaciones desde el siglo XIX hasta nuestros días. A partir de la Revolución Industrial, el mundo experimentó una aceleración sin precedentes en el desarrollo económico y tecnológico, lo que trajo consigo una notable expansión de la producción y el comercio. Sin embargo, este crecimiento no se distribuyó de manera equitativa. Mientras que una parte significativa de la población se vio beneficiada por nuevas oportunidades, otra gran parte quedó marginada, sin acceso a los recursos ni a los beneficios del progreso. En este contexto surgieron las primeras grandes brechas entre clases sociales, regiones y países. Durante el siglo XIX, el modelo capitalista de libre mercado promovió una acumulación de riqueza sin precedentes, particularmente en Europa y Estados Unidos. Esto generó tensiones sociales profundas, lo que llevó a la aparición de movimientos obreros, sindicatos y teorías críticas como el marxismo, que denunciaban las injusticias del sistema económico. A lo largo del siglo XX, con la consolidación de los estados modernos y la implementación de políticas de bienestar social en muchos países, se lograron algunos avances en la redistribución de la riqueza. La posguerra trajo consigo una expansión de las clases medias en el mundo desarrollado y ciertos mecanismos como la fiscalidad progresiva, la seguridad social y la inversión en educación contribuyeron a reducir las desigualdades, al menos temporalmente. No obstante, a finales del siglo XX y en el siglo XXI, la globalización, el avance tecnológico y la liberación de los mercados han generado nuevos desafíos. Si bien han permitido un crecimiento económico generalizado y la reducción de la pobreza extrema en muchas regiones del mundo, también han provocado una concentración de la riqueza en manos de una élite económica cada vez más reducida. La brecha entre ricos y pobres ha vuelto a encharcarse, tanto dentro de los países como entre ellos. Hoy en día, la desigualdad económica es una problemática global que afecta la cohesión social, debilita la democracia y plantea serios obstáculos al desarrollo sostenible. En esta investigación se analizará cómo ha evolucionado la desigualdad económica desde el siglo XIX hasta nuestra actualidad, considerando los factores históricos, sociales y políticos que han moldeado esa transformación, así como los retos que enfrenta el mundo contemporáneo en su lucha por una distribución más justa de la riqueza. El surgimiento y devenir de las clases trabajadoras en México. La clase trabajadora en México tiene sus raíces en la época colonial, cuando la economía se estructuró en torno a la explotación de la mano de obra indígena. Según el estudio de Scorcia Romo, la relación entre trabajo asalariado y capital es clave para definir las clases sociales dentro del sistema capitalista. Durante la colonia, los trabajadores eran principalmente indígenas sometidos a encomiendas, peones en haciendas y mineros, quienes laboraban en condiciones de servidumbre. Con la independencia, en 1821, la estructura laboral no cambió de inmediato. La economía seguía dependiendo de la agricultura y la minería, con una marcada desigualdad entre terratenientes y trabajadores rurales. Durante la segunda mitad del siglo XIX, México experimentó una serie de cambios económicos y políticos que afectaron a la clase trabajadora. La industrialización incipiente. Con la llegada del ferrocarril y la expansión de fábricas textiles y metalúrgicas, surgió un nuevo grupo de trabajadores urbanos. Las haciendas y servidumbres, a pesar de las reformas liberales, el sistema de haciendas siguió dominando el campo con peones endeudados y sin derechos laborales. Muchos campesinos se trasladaron a las ciudades en busca de empleo, lo que generó cinturones de pobreza urbana. Según el informe de Coneval sobre desigualdad en México, la concentración de riqueza en manos de unas pocas familias limitó el acceso de los trabajadores a mejores condiciones de vida. Con el porfiriato, México vivió un auge económico basado en la inversión extranjera y la modernización industrial. Sin embargo, esto profundizó la desigualdad. Las condiciones laborales, jornadas de más de 12 horas, salarios bajos y ausencia de derechos laborales. La huelga de Cananea y la del Río Blanco marcaron el inicio de la lucha sindical.
La Constitución de 1917 reconoció derechos laborales como la jornada de 8 horas y el derecho a huelga. El estudio de Reyes Hernández sobre mercados laborales en México destaca que la falta de seguridad social ha sido un factor determinante en la vulnerabilidad de los trabajadores. A pesar de los avances, la desigualdad sigue afectando a la clase trabajadora en México. Muchos empleos son informales, sin seguridad social ni estabilidad. La diferencia entre el ingreso de los trabajadores y el de las élites sigue siendo abismal. Las oportunidades laborales son mayores en el norte y centro del país, mientras que el sur enfrenta mayores dificultades. Vida cotidiana de la segunda mitad del siglo XIX. Durante el Porfiriato, el crecimiento económico fue notable, pero los beneficios se concentraron en una élite reducida. Según Diego Castañeda, el ingreso per cápita aumentó, pero el salario real de los trabajadores apenas superaba el nivel de subsistencia. Las élites vivían en casas afrancesadas, con acceso a bienes importados, mientras que el pueblo habitaba en vecindades o chozas sin servicios básicos. Alice Crosser documenta cómo las élites consolidaban su poder económico mediante alianzas matrimoniales y dotes, reproduciendo la riqueza de forma intergeneracional. Esto hacía que el nacimiento determinara el destino social, limitando la movilidad. En la educación, aunque las reformas liberales impulsaron la educación pública, su cobertura fue mínima en las zonas rurales. Las élites accedían a colegios privados o al extranjero. El pueblo, en su mayoría analfabeto, transmitía saberes oralmente. En la salud, las élites podían pagar médicos formados en Europa. El pueblo recurría a curanderos y parteras. Las epidemias, como el cólera, afectaban más a los sectores populares por hacinamiento y la falta de higiene. En el trabajo, el sistema de haciendas mantenía las relaciones semifeudales. Los peones trabajaban por deudas heredadas sin derechos laborales. En las ciudades, los obreros enfrentaban jornadas extenuantes y salarios bajos. En la alimentación, las élites consumían carnes, vinos y productos importados. El pueblo subsistía con maíz, frijol y chile. La desnutrición era común, especialmente en niños. Las élites veían al pueblo como ignorante o peligroso, lo que justificaba su exclusión del poder. El pueblo, por su parte, percibía a las élites como lejanas y explotadoras. Estas visiones cruzadas alimentaron tensiones sociales que, con el tiempo, desembocarían en movimientos revolucionarios. Comprender las condiciones de otros sin prejuicios permite analizar las tensiones sociales desde perspectivas más humanas. Por ejemplo, entender por qué un peón aceptaba condiciones de servidumbre revela la falta de alternativas reales. Las ciudades se modernizaban en zonas habitadas por las élites, con tranvías y alumbrado, mientras que los barrios populares y el campo quedaban marginados. El espacio reflejaba la jerarquía social. Aunque hubo avances tecnológicos y reformas legales, muchas estructuras coloniales como el latifundio, el racismo estructural y la exclusión de mujeres e indígenas persistieron. La desigualdad no solo era económica, sino también simbólica y cultural. Desarrollo económico durante el Porfiriato, que abarcó de 1876 a 1911. México vivió una etapa de crecimiento económico sin precedentes que transformó la imagen del país ante el mundo. Se construyeron miles de kilómetros de vías férreas, se modernizaron las ciudades con luz eléctrica, telégrafo y teléfono, y se abrieron las puertas a inversiones extranjeras, principalmente en minería, ferrocarriles, petróleo y agricultura. Sin embargo, este desarrollo no benefició a toda la población por igual. Mientras algunos sectores gozaban de riqueza y poder, la mayoría de los mexicanos vivían en condiciones de pobreza y desigualdad. El modelo económico porfirista se basó en atraer capital extranjero y facilitar la exportación de materias primas como minerales, henequén y petróleo. Esta estrategia generó crecimiento económico, pero también provocó que gran parte del país dependiera de empresas extranjeras. La economía se volvió más moderna en su estructura, pero al mismo tiempo más injusta en su distribución. Las ganancias del progreso fueron para unos pocos empresarios, políticos y extranjeros. En contraste, los campesinos e indígenas fueron despojados de sus tierras mediante leyes que favorecían a los grandes propietarios, como la de terrenos baldíos. Esto causó un fuerte desplazamiento rural y reforzó el sistema de haciendas, donde los trabajadores vivían en condiciones casi de esclavitud.
A pesar de que México crecía económicamente, los salarios eran muy bajos, no había derechos laborales ni seguridad social, y las jornadas eran extenuantes. El desarrollo estaba enfocado en aumentar la producción y la inversión, pero no en mejorar la vida de la gente. El campo y las regiones del sur quedaron olvidadas, mientras el centro y el norte se modernizaban. El gobierno priorizó el orden y el crecimiento económico por encima del bienestar social, lo que generó un profundo descontento que más adelante se convertiría en una de las principales causas de la Revolución Mexicana. Desde una perspectiva histórica, el Porfiriato sentó las bases del capitalismo moderno en México, pero lo hizo concentrando el poder económico en unas cuantas manos. Esta forma de desarrollo desigual y excluyente dejó consecuencias que aún se pueden observar en la actualidad: desigualdad social, pobreza en el campo, dependencia del extranjero y una distribución injusta de los recursos. Para entenderlo mejor, se podría decir que aunque el Porfiriato logró modernizar parte del país, su modelo de desarrollo fue profundamente injusto. La infraestructura y el crecimiento económico no se tradujeron en una mejor calidad de vida para la mayoría. El progreso fue real, pero solo para unos cuantos. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que inició en 1910 como consecuencia del descontento popular hacia la dictadura de Porfirio Díaz y que derivaría en una guerra civil que transformaría radicalmente las estructuras políticas y sociales del país. La revolución comenzó con el levantamiento liderado por Francisco I. Madero, que se oponía a la reelección del general Porfirio Díaz a la presidencia, dictador que había gobernado el país por más de 30 años. Las principales causas de la Revolución Mexicana son la desigualdad social y la concentración de la riqueza, debido a que durante el Porfiriato el país tuvo un crecimiento económico importante. Sin embargo, la riqueza quedó repartida en unas cuantas manos nacionales y en otras pocas extranjeras. El pueblo no podía elegir a ninguna representante dentro de los poderes estatales ni federales. Estos eran impuestos por Porfirio Díaz, quien, pese a estar en contra de la reelección, permaneció en el poder más de 30 años. Díaz hizo una serie de reformas a la legislación que facilitaba la entrada a compañías extranjeras para que se adueñaran de territorios baldíos, los cuales pertenecían a indígenas, campesinos o gente muy pobre que no tenían dinero para trabajar sus tierras y eran despojados de ellas. Las haciendas de gran extensión permanecían a unos pocos propietarios, mientras la mayoría de los mexicanos moría de hambre. De igual manera disminuyó la calidad de la enseñanza popular. El 80% de la población era analfabeta. No había libertad de expresión, la prensa tenía prohibido emitir cualquier tipo de opinión en contra del gobierno y las huelgas estaban prohibidas para todos los sectores. La mayoría de los trabajadores debían cumplir con jornadas de más de 12 horas por un sueldo miserable de 75 centavos. Las condiciones laborales eran pésimas. Sin embargo, cuando los trabajadores y campesinos trataban de manifestar su inconformidad, fueron reprimidos brutalmente. Un ejemplo es el asesinato de obreros durante la huelga de Cananea en 1906 y de Río Blanco en 1907. La Revolución Mexicana es una de las primeras revoluciones sociales del siglo XX y fue la responsable de meter a México en el siglo XX. Entre sus logros y consecuencias les puedo compartir que fue la renuncia de Porfirio Díaz, se promulgó una nueva constitución en 1917, se nacionalizó el petróleo, se crearon sindicatos, se repartieron los latifundios entre el campesinado. Aunque la Revolución Mexicana tuvo numerosos aspectos positivos para los más desprotegidos como lo eran los trabajadores, también tuvo consecuencias negativas. Se trató de un conflicto muy violento, por lo que no solo aparecieron combatientes, sino también mujeres, niños, ancianos y personas que estaban intentando mantenerse ajenas a la guerra. Hubo un desplome de la producción agraria, por lo que las hambrunas y saqueos eran habituales. Debido a que cada bando revolucionario tenía su propia moneda, hubo una grave afectación de la economía mexicana, incluso llegó a acuñarse la moneda muera huerta, la cual el hecho de portarla podía costar la vida. A esto podemos sumarle que la guerra fue muy costosa. Defensa de las garantías individuales a partir de la Constitución de 1917 y las garantías sociales en la Constitución de 1917. La Constitución de 1917, promulgada en Querétaro durante la Revolución Mexicana, marcó un acontecimiento al incluir garantías individuales y sociales. Fue una respuesta a décadas de desigualdad durante el Porfiriato, cuando solo los ricos se beneficiaban del crecimiento económico, especialmente en las ciudades como Ciudad de México, Monterrey y Puebla, mientras campesinos y obreros vivían sin derechos ni servicios básicos. Durante la Revolución, líderes como Zapata en Morelos y Villa en el norte del país exigieron tierras, justicia y libertad. Así el nuevo orden constitucional reconoció
garantías individuales, libertad de expresión, igualdad y prohibición de la discriminación. Garantías sociales, derecho a la educación, artículo 3, reforma agraria, artículo 27, y derechos laborales, artículo 123. A pesar de los avances legales, su aplicación fue limitada por la resistencia de los élites, la corrupción y la falta de acceso para todos. Con el tiempo, se implementaron reformas como la creación del IMSS en 1943 en Ciudad de México y la expansión educativa. Hoy, aunque la persistencia de desigualdad en los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, la Constitución sigue siendo la base para exigir justicia y derechos. Las garantías, nacidas en 1917, representan una conquista histórica del pueblo mexicano. Vida cotidiana en los siglos XX y XXI. Cambios y permanencias. Desde el siglo XIX, México ha atravesado un proceso de modernización económica desigual. Durante el Porfiriato, el desarrollo se concentró en ciudades como Ciudad de México, Monterrey y regiones mineras del norte, mientras que en zonas rurales del sur como Oaxaca y Chiapas, la pobreza persistía. Esta disparidad fue un punto que originó la Revolución Mexicana, que culminó con la Constitución de 1917, cuyos derechos sociales se tardaron décadas en hacerse realidad en la vida diaria de muchas comunidades. Entre 1940 y 1970, el llamado Milagro Mexicano impulsó un fuerte crecimiento en zonas urbanas, generando nuevos estilos de vida en las ciudades, pero sin grandes transformaciones en comunidades rurales o indígenas. En 1968, el malestar juvenil evidenció la brecha entre las promesas de progreso y la experiencia cotidiana de miles de estudiantes que enfrentaban la precariedad y la falta de oportunidades. A partir de 1982, el país adoptó un modelo económico neoliberal, con privatizaciones y recortes que impactaron la vida de millones, sobre todo en zonas populares urbanas, donde crecieron el empleo informal y la inseguridad. Aunque se vivieron procesos de alternancia política y expansión de servicios, esto no se tradujo en mejoras equitativas. En el siglo XXI, los indicadores muestran que la pobreza persiste, especialmente en comunidades indígenas. Y durante la pandemia del COVID-19, muchas familias de zonas urbanas densamente pobladas perdieron sus empleos o vieron reducidos sus ingresos, afectando su cotidianidad. A lo largo de estos siglos, la vida diaria de México ha reflejado profundas transformaciones en algunas regiones, mientras otras han conservado prácticas, formas de convivencia y condiciones que apenas han cambiado. La modernización ha avanzado, pero la desigualdad y la exclusión siguen marcando la experiencia de millones de personas. A lo largo del tiempo, a pesar de cambios de regímenes y de modelos económicos, la desigualdad sigue siendo una constante que afecta sobre todo a comunidades rurales, indígenas y marginadas. México es mirar de frente una realidad que hemos heredado y seguimos arrastrando generación tras generación. Esta desigualdad no ha surgido por accidente, sino que ha sido el resultado de decisiones, estructuras y formas de pensar que han favorecido a unos pocos y han dejado fuera a la mayoría. A pesar de las promesas de cambio y desarrollo, las brechas siguen ahí, muchas veces más profundas, más normalizadas, más difíciles de ver porque ya nos hemos acostumbrado a ellas. Y no se trata solamente de los modelos económicos o de quienes han tenido el poder. También somos nosotros, como sociedad, quienes hemos permitido que esas ideas se sostengan. Hemos aprendido a justificar lo injustificable, a creer que el éxito es solo cuestión de esfuerzo y que quien no lo logra es porque no lo intentó lo suficiente. Hemos olvidado que no todos parten del mismo lugar, que hay personas a quienes nunca se les ha dado ni siquiera la oportunidad de intentarlo. Las diferencias existen, sí, pero no deberían traducirse en desigualdades tan profundas y dolorosas. Lo que ocurrió en 2019 con la pandemia dejó en evidencia muchas de estas fallas. Las personas más afectadas fueron las que menos tenían. Quedó claro que el acceso a la salud, empleo, educación y vivienda digna sigue estando condicionado por la posición social. Mientras unos pudieron protegerse, trabajar desde casa y continuar su vida, otros tuvieron que salir todos los días a arriesgarlo todo sin ninguna garantía. Fue un golpe que nos mostró con crudeza
que la desigualdad no solo es una cuestión de números, sino de vidas humanas. No se trata de que todos seamos iguales ni de borrar lo que nos diferencia, pero sí de reconocer que esas diferencias no pueden seguir marcando quién vive con dignidad y quién apenas sobrevive. Si seguimos pensando que así debe ser, si no cuestionamos lo que nos ha enseñado a aceptar, el futuro será una repetición de lo mismo, y esa repetición no es neutral, es dolorosa, es injusta, es peligrosa. El verdadero cambio no llegará solo desde arriba, también nace cuando cada uno de nosotros se atreve a mirar distinto, a exigir más, a no quedarse callado, porque mientras sigamos creyendo que la desigualdad es parte natural del sistema, nunca vamos a construir el país justo, digno y humano que decimos querer. Cambiar es difícil, pero no imposible. Lo verdaderamente imposible es seguir así y esperar que todo mejore por sí solo.